En la cena, mamá le entregó a mi hermana las llaves de un Tesla de $60.000 y le dijo, por graduarte. Luego, se volvió hacia mí, el próximo mes, nos debes $1.500 de alquiler. Hice las maletas en silencio y me fui esa noche. 3 meses después. 29 llamadas perdidas de familia. Soy Marisol, tengo 25 años, y siempre he sido la hija responsable. Cuando mi hermana, Catalina, se graduó de la universidad la primavera pasada, nuestros padres le organizaron una cena por todo lo alto. Aún recuerdo la sonrisa de mi madre mientras le entregaba a mi hermana aquellas llaves de un Tesla, valorado en $60.000. Luego, se volvió hacia mí, y como si nada, mencionó que tendría que empezar a pagar $1.500 de alquiler el mes que viene. Esa noche lo cambió todo entre nosotros. Si estás viendo este vídeo, deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves, y no olvides darle a me gusta y suscribirte para escuchar más historias sobre cómo hacerte valer cuando la familia se aprovecha de ti. Desde pequeña, siempre fui la responsable. Desde que tuve edad suficiente para entender el concepto de las expectativas, supe que las mías eran más altas que las de mi hermana. Nuestros padres, Inés y Arturo, parecían tener un reglamento diferente para cada una. Cuando yo tenía 16 años, debía mantener notas perfectas, participar en actividades extraescolares que quedaran bien en las solicitudes para la universidad, y trabajar los fines de semana en el supermercado local para contribuir a mi futura educación. Mientras tanto, a Catalina la elogiaban por traer a casa notas mediocres. No me importaba trabajar duro. De hecho, me enorgullecía de mis logros. Para mi último año, era presidenta de la clase, capitana del equipo de debate, y me gradué con un promedio de 4.0. La noche de mi graduación del instituto, lo celebramos en Applebes. Mis padres me dieron una tarjeta con $200 y me dijeron lo orgullosos que estaban. Agradecí el gesto, pero no pude evitar notar que le habían organizado a Catalina una fiesta en el jardín con todos sus amigos cuando simplemente aprobó el examen de conducir. La universidad fue más de lo mismo. Asistí a la universidad estatal con una beca parcial, pero aún así tuve que cubrir el resto de los gastos. Tuve 3 trabajos a tiempo parcial, turnos de mañana en una cafetería, recepcionista los fines de semana en un bufete de abogados, y clases particulares en línea por las noches. Incluso con este horario, mantuve un promedio de 3.8 en mi programa de negocios. Mis padres llamaban de vez en cuando, principalmente para preguntar por mis notas o para contarme los últimos logros de Catalina en el instituto. Cuando me gradué con honores, mis padres asistieron a la ceremonia, pero tuvieron que irse pronto porque Catalina tenía un recital de baile esa misma tarde. Mi cena de graduación fue en un restaurante de cadena donde mi padre pasó la mayor parte del tiempo revisando correos del trabajo en su teléfono. Mi regalo fue un conjunto de ropa formal para entrevistas de trabajo. Práctico, pero para nada festivo. El mercado laboral estaba difícil cuando me gradué. A pesar de mis cualificaciones, los puestos de nivel inicial en mi campo eran escasos. Después de 3 meses enviando solicitudes y sin llegar a ninguna parte, me mudé de nuevo a casa de mala gana. Mis padres estuvieron de acuerdo, pero con la clara expectativa de que sería algo temporal. Finalmente, conseguí un trabajo como coordinadora asistente de marketing. El sueldo no era muy bueno, $40.000 al año, pero era en mi campo y ofrecía potencial de crecimiento. El día después de recibir mi primer sueldo, mi madre mencionó casualmente durante el desayuno que, ahora que tenía empleo, esperaban que contribuyera a los gastos del hogar. $400 al mes parecía razonable por alojamiento y comida, así que acepté sin quejarme. Mientras tanto, Catalina se preparaba para la universidad. A diferencia de mí, ella optó por la cara universidad privada al otro lado del estado. Mis padres no pestañearon ante la matrícula de $45.000 anuales. Incluso le compraron un nuevo MacBook Pro, un armario completo, y amueblaron por completo su habitación de la residencia con cosas de Pater y Barn. Cuando una vez mencioné la disparidad, mi madre dijo, «Tú siempre lo has tenido todo bajo control, Marisol. Catalina necesita más apoyo para tener éxito». Intenté que no me afectara. Quizás Catalina sí necesitaba más apoyo. Quizás debería estar orgullosa de ser lo suficientemente autosuficiente como para que mis padres no se preocuparan por mí. Pero a medida que pasaban los años y el patrón continuaba, se hizo más difícil de ignorar. Durante los 4 años de Catalina en la universidad,
cambió de carrera 3 veces, se tomó un semestre libre para encontrarse a sí misma en Europa, y de alguna manera se las arregló para graduarse a tiempo con un título en comunicaciones. Durante este periodo, mis contribuciones a los gastos del hogar aumentaron gradualmente a $600 mensuales, mientras también pagaba mis préstamos estudiantiles e intentaba ahorrar algo. Cada vez que consideraba buscar mi propio lugar, algo me frenaba. En parte las finanzas, pero en parte una persistente esperanza de que algún día mis padres vieran y apreciaran mis esfuerzos de la misma manera que celebraban la mera existencia de Catalina. Para cuando se acercaba la graduación de Catalina, yo había sido ascendida 2 veces en el trabajo y ahora ganaba unos respetables $65.000 anuales. Había pagado la mitad de mis préstamos estudiantiles gracias a un presupuesto agresivo y finalmente estaba empezando a acumular algunos ahorros. Todavía vivía en casa, aunque ahora pagaba $800 mensuales a mis padres. Quería de verdad a mi hermana. A pesar del evidente favoritismo, Catalina nunca había sido deliberadamente cruel al respecto. Simplemente estaba acostumbrada a ser el centro de atención y a recibir todo lo que quería. Nuestra relación era cordial, aunque no profundamente cercana. Le compré un regalo de graduación caro, un bolso de diseñador sobre el que llevaba meses insinuando cosas. Costó casi $2.000, una parte significativa de mis ahorros, pero quería demostrarle mi apoyo y mi amor. El fin de semana antes de su cena de graduación, escuché a mis padres discutir sobre finanzas en su dormitorio. Mi padre sonaba estresado por las deudas de las tarjetas de crédito, y mi madre le aseguró que una vez que Catalina se gradúe y Marisol empiece a pagar su parte justa, las cosas serán más fáciles. El comentario me inquietó, pero lo dejé a un lado. Seguramente no esperarían que yo subsidiara a la familia de manera significativa. Al fin y al cabo, estaba intentando construir mi propia vida. La cena de graduación de Catalina fue en la Bau Jardine, el restaurante más caro de nuestra ciudad. Llegué temprano, habiéndome tomado media jornada libre en el trabajo para ayudar a mis padres a preparar el salón privado que habían reservado. Las copas de cristal brillaban bajo los candelabros, y cada cubierto tenía una elegante bolsa de regalo, excepto el mío. Lo noté, pero no dije nada. A medida que llegaban familiares y amigos, desempeñé a la perfección el papel de hermana solidaria. Hice fotos, dirigí a los invitados a la mesa de regalos y me aseguré de que todos tuvieran bebidas. Mi hermana llegó la última, haciendo su entrada con un vestido nuevo que no le había visto antes. Mis padres sonreían con orgullo. Nuestra hija, la graduada universitaria, anunció mi padre, levantando su copa. Todos vitorearon. Yo sonreí y aplaudí junto a los demás, genuinamente feliz por Catalina, a pesar de la voz persistente en mi cabeza que me recordaba que mi propia graduación no había merecido tal celebración. La cena fue un asunto fastuoso, varios platos de comida gourmet acompañados de vino caro. Calculé el coste en mi cabeza a medida que avanzaba la noche, estimando que mis padres debían estar gastando al menos $5.000 en esa única comida. Pensé en el segundo trabajo que había aceptado durante la universidad solo para poder pagar los libros de texto, pero aparté ese pensamiento. Era la noche de Catalina. Cuando llegó el postre, mi madre se levantó e hizo sonar su copa para llamar la atención. La sala se silenció mientras comenzaba un emotivo discurso sobre lo orgullosa que estaba del logro de Catalina. Tu padre y yo queríamos darte algo especial para conmemorar esta ocasión, dijo, metiendo la mano en su bolso. Algo que represente el brillante futuro que tienes por delante. Sacó una pequeña caja y se la entregó a Catalina. Mi hermana la abrió con una lentitud teatral y luego gritó de alegría. Levantó un llavero con el distintivo logo de Tesla. ¿Hablas en serio ahora mismo?, chilló Catalina, saltando de su silla. Mi padre asintió, sonriendo. Está aparcado fuera. El modelo azul que has estado mirando. La sala estalló en un murmullo de emoción mientras Catalina corría hacia la ventana. Efectivamente, un Tesla nuevo con un lazo gigante estaba en el aparcamiento. $60.000 como mínimo, calculó mi cerebro automáticamente. Probablemente más cerca de 70.000 con los extras que mi hermana habría querido. Sentí como si estuviera bajo el agua. Los sonidos a mi alrededor llegaban amortiguados. Recordé haber recibido una tarjeta de gasolina de $100 para mi graduación, que mi padre me había recordado que era práctica, ya que tendrás que desplazarte para las entrevistas de trabajo. Mientras los invitados salían corriendo a admirar el vehículo,
yo permanecí sentada, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Mi madre volvió a la mesa y se sentó a mi lado. Esperaba quizás un reconocimiento de la disparidad, tal vez incluso una explicación. En cambio, me puso la mano sobre la mía y sonrió. Marisol, tu padre y yo hemos querido hablar contigo sobre tu situación en casa, comenzó. Mi estómago se encogió. Ahora que llevas 3 años en tu trabajo con buenos ascensos, creemos que es hora de que contribuyas de manera más sustancial al hogar. Parpadeé, intentando seguir su lógica. ¿Más de los $800 que ya pago? A partir del próximo mes, nos gustaría que fueran $1.500 de alquiler, dijo casualmente, como si estuviera hablando del tiempo. Sigue estando por debajo del precio de mercado de la zona, y tienes todo el sótano acondicionado para ti sola. La miré fijamente, esperando más explicaciones. No llegaron. Afuera, podía oír a Catalina revolucionando el motor del Tesla entre exclamaciones de admiración. Gastasteis $60.000 en un coche para Catalina, dije lentamente. Y ahora me pides que casi duplique mi alquiler. La expresión de mi madre se endureció ligeramente. Esas dos cosas no están relacionadas, Marisol. Tu hermana acaba de graduarse. Este es su regalo. Tú llevas años trabajando. Es hora de que pagues tu parte justa. Mi parte justa, repetí. La frase resonó en mi cabeza junto con la conversación que había escuchado sobre las finanzas. De repente, la imagen se volvió más clara. Antes de que pudiera responder, me dio una palmadita en la mano y se levantó. Podemos discutir los detalles mañana. No arruinemos el día especial de Catalina. Se alejó para unirse a la celebración afuera, dejándome sola en la mesa. Permanecí allí sentada durante varios minutos, rodeada de platos vacíos y copas de champán a medio terminar. El contraste no podía ser más evidente. Un coche de $60.000 frente a una factura de alquiler de 1.500. Una celebración frente a una obligación. Un regalo frente a una carga. El viaje a casa fue tenso. Catalina nos seguía en su nuevo Tesla, tocando el claxon juguetonamente en cada semáforo. Mis padres charlaban emocionados sobre las características del coche y lo impresionados que habían quedado todos. Ni una sola vez mencionaron nuestra conversación anterior sobre el alquiler. Ni una sola vez parecieron notar mi silencio. Cuando entramos en el camino de entrada, Catalina corrió adentro para llamar a sus amigos. Mis padres se quedaron en el jardín delantero, admirando el Tesla bajo las luces de la calle. Realmente es un coche precioso, dijo mi padre con orgullo. Nuestra pequeña se merece lo mejor. Pasé junto a ellos sin hacer comentarios y fui directamente a mi habitación en el sótano, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. Mientras me sentaba en mi cama, la realidad de la situación me invadió. Yo no era una hija para ellos. En realidad, no. Era una inquilina, y quizás incluso una fuente de ingresos para financiar el estilo de vida de Catalina. Por primera vez, me permití sentir todo el peso de la injusticia. Y con ese reconocimiento, llegó una decisión que había estado evitando durante demasiado tiempo. No dormí esa noche. Mientras los sonidos de la celebración continuaban arriba, con Catalina mostrando las llaves de su Tesla a los amigos que habían venido después de la cena, yo me senté en mi habitación del sótano con una libreta, una calculadora y mi portátil, reevaluando mi vida entera. Primero, revisé mis finanzas. Mi salario actual era de $65.000 brutos, unos 48.000 después de impuestos. Los pagos de mi préstamo estudiantil eran de $600 mensuales, con otros 18.000 pendientes. Había logrado ahorrar $22.000 en 3 años siendo extremadamente frugal. Mi coche estaba pagado pero envejeciendo, probablemente necesitando reparaciones pronto. Si empezaba a pagar $1.500 mensuales a mis padres, esos serían 18.000 al año, más de un tercio de mi salario neto. Si a eso le sumaba los préstamos estudiantiles, el seguro del coche, el seguro médico, la comida y las necesidades básicas, me quedaría prácticamente sin nada para ahorrar. Estaría trabajando a tiempo completo solo para subsidiar el hogar de mis padres mientras le compraban vehículos de lujo a mi hermana. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esta había sido la dinámica durante toda mi vida. Yo era la responsable, la que trabajaba duro y pedía poco. Catalina era la que recibía.
La pregunta era, ¿por qué había aceptado esto durante tanto tiempo? Abrí mi portátil y empecé a buscar apartamentos en mi zona. La mayoría de los de un dormitorio costaban entre $1.300 y $1.500 al mes, no muy diferente de lo que mis padres esperaban que pagara por una habitación en el sótano de su casa. Algunos estudios eran más asequibles, alrededor de $1.100. Un anuncio me llamó la atención, un estudio pequeño pero renovado en el centro por $950 al mes, con los gastos incluidos. La ubicación añadiría 10 minutos a mi trayecto, pero estaba a poca distancia de varios restaurantes y un parque. Le envié un correo electrónico al propietario de inmediato, preguntando si el piso todavía estaba disponible y si podía verlo al día siguiente. Luego le escribí a mi amiga Renata, que llevaba años diciéndome que la situación de mi familia no era saludable. Tenías razón, escribí. Necesito salir de aquí. ¿Podría quedarme contigo unos días mientras soluciono lo del apartamento? Renata respondió de inmediato, por fin. La habitación de invitados es tuya todo el tiempo que necesites. Ven esta noche si quieres. Me quedé mirando su mensaje. Una repentina sensación de posibilidad me invadió. ¿Por qué no esta noche? ¿A qué estaba esperando? ¿A otra conversación donde mi madre me explicara por qué tenía que subsidiar su estilo de vida mientras mimaban a mi hermana? ¿A otro recordatorio de que mis contribuciones a la familia se daban por sentadas mientras que la mera existencia de Catalina se celebraba? Tomando una decisión rápida, saqué mis maletas de debajo de la cama y comencé a empacar metódicamente, ropa, documentos personales, aparatos electrónicos y algunos objetos sentimentales que eran verdaderamente míos. Me sorprendió lo poco que realmente poseía y que me importara llevarme. Mientras empacaba, podía oír cómo la fiesta terminaba arriba. Los amigos de Catalina se iban. Mis padres estaban limpiando. Nadie bajó a ver cómo estaba o por qué había desaparecido de la celebración. Esa constatación fortaleció mi determinación. Hice 3 viajes para llevar las bolsas a mi coche, que estaba aparcado en la calle, en lugar de en la entrada donde ahora descansaba el nuevo Tesla de Catalina. Nadie se percató de mis movimientos en la oscuridad. De vuelta en mi habitación, miré a mi alrededor el espacio que había ocupado durante los últimos 3 años. Nunca lo había sentido realmente como mío, me di cuenta. Siempre temporal, siempre condicional. Sobre mi escritorio, dejé una breve nota, he decidido que es hora de mudarme. El aumento del alquiler hace que sea más económico para mí tener mi propio lugar. Ya he pagado los $800 de este mes. Me pondré en contacto una vez que me haya instalado. Marisol sin súplicas emocionales, sin acusaciones, solo hechos. Sabía que cualquier intento de expresar mis sentimientos sería desestimado o se volvería en mi contra, acusándome de ser celosa o desagradecida. Echando un último vistazo, cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. La casa estaba en silencio ahora, probablemente todos en la cama después de la emoción del día. Me deslicé por la puerta lateral, la cerré con llave detrás de mí y caminé hacia mi coche sin mirar atrás. El trayecto al apartamento de Renata duró 20 minutos. Con cada kilómetro que pasaba, sentía como un peso se levantaba de mis hombros. El miedo se mezclaba con la euforia, la incertidumbre, con el alivio. Para cuando aparqué frente a su edificio, mis manos habían dejado de temblar. Renata estaba esperando en la puerta en pijama, su expresión una mezcla de preocupación y orgullo. Al final lo hiciste, dijo, ayudándome con mis maletas. Al final lo hice, confirmé, siguiéndola dentro. Su habitación de invitados era pequeña pero acogedora, con una cama de verdad en lugar del futón que tenía en el sótano de mis padres. Ya había puesto toallas limpias y una llave de repuesto de su apartamento. Podemos hablar de todo mañana, dijo. Ahora descansa. Aquí estás a salvo. Por primera vez en años, quizás por primera vez en mi vida, sentí que alguien ponía mis necesidades primero. Mientras yacía en la cama esa noche, esperaba sentir arrepentimiento o ansiedad. En cambio, sentí algo completamente diferente, libertad. La primera semana en el apartamento de Renata fue un torbellino de visitas a apartamentos, reuniones de trabajo y llamadas esquivadas de mi familia. Mi teléfono no paró de vibrar el primer día con mensajes que iban desde la confusión hasta la ira. Los mensajes de mi madre evolucionaron de ¿dónde estás? A ¿cómo puedes ser tan egoísta?
En pocas horas, mi padre llamó 2 veces, dejando mensajes de voz pidiéndome que fuera razonable y que discutiéramos esto como adultos. Catalina envió un único mensaje: buena manera de hacer que mi graduación gire en torno a ti otra vez. No respondí a ninguno. Renata me había aconsejado tomarme un descanso completo para aclarar mis ideas antes de volver a contactar con ellos, y su consejo resonó con lo que necesitaba. En lugar de eso, me centré en conseguir el estudio que había encontrado en línea. La propietaria, una mujer mayor llamada Beatriz, me enseñó el piso al día siguiente de irme de casa. Era pequeño, de hecho, apenas 37 metros cuadrados, pero estaba ingeniosamente diseñado para maximizar el espacio. Una cama abatible se plegaba en la pared durante el día, creando una zona de estar. La cocina era mínima pero funcional, y el baño había sido renovado recientemente. La mejor característica era una gran ventana que daba a un pequeño jardín comunitario. No es mucho, reconoció Beatriz, pero es tranquilo, limpio y todo tuyo. Todo mío. La frase me impactó profundamente. Firmé el contrato de arrendamiento ese mismo día, pagando el primer mes de alquiler y la fianza. Podía mudarme de inmediato. Amueblar el apartamento fue un ejercicio de presupuesto y creatividad. Tenía mis pertenencias personales, pero no poseía muebles. Renata me ayudó a buscar en tiendas de segunda mano y mercados en línea piezas asequibles, una mesa y sillas de segunda mano por $80, un cómodo sillón de lectura por $60, y utensilios de cocina de la tienda de todo a $1. Poco a poco, el espacio vacío se transformó en algo que sentía como mío. Mientras tanto, las llamadas de mi familia continuaron. Después de 3 días, los mensajes de mi madre se volvieron amenazantes: si no nos devuelves la llamada de inmediato, te denunciaremos como desaparecida a la policía. Finalmente envié un breve mensaje: estoy a salvo y bien. Necesito espacio. Por favor, respetadlo. No lo respetaron. Mi padre apareció en mi lugar de trabajo al día siguiente, montando una escena en la recepción que requirió la intervención de mi jefa. Avergonzada, tuve que explicarle alguna versión de la situación a mi supervisora. Un desacuerdo familiar, dije vagamente. Me mudé hace poco y no se lo están tomando bien. Mi jefa, Lorena, fue sorprendentemente comprensiva. Tómate un descanso para comer más largo si necesitas arreglar las cosas, me ofreció, y avisa a seguridad si vuelven a aparecer. Ese fin de semana, cambié mi número de teléfono, dándole el nuevo solo a Renata, a mi jefa y a unos pocos amigos cercanos con instrucciones estrictas de no compartirlo con mi familia. Parecía extremo, pero también necesario para mi paz mental. Con cada día que pasaba en mi nuevo apartamento, me sentía más centrada. La simple rutina de despertarme en mi propio espacio, hacer café en mi propia cocina y volver a casa a un lugar que era enteramente mío me traía una sensación de calma que nunca había experimentado. Había desafíos, por supuesto. El presupuesto era ajustado después del alquiler, los préstamos y los gastos básicos. Me quedaba poco para extras, pero la libertad valía cada sacrificio. 2 semanas después de mudarme, conocí a mi vecina de enfrente, Paloma, una diseñadora gráfica que trabajaba a distancia. Me invitó a tomar un café y descubrimos un amor compartido por las películas antiguas y el senderismo. Fue refrescante forjar una amistad basada en intereses comunes en lugar de en la obligación o la historia. Me mudé aquí después de dejar una mala relación, me contó Paloma durante nuestro segundo café. La mejor decisión que he tomado. A veces tienes que ponerte a ti primero para descubrir quién eres realmente. Sus palabras resonaron profundamente. ¿Quién era yo? Aparte de ser la hija responsable, la que siempre hacía lo que se esperaba, apenas estaba empezando a descubrir la respuesta. En el trabajo, liberada del estrés constante de mi situación familiar, mi rendimiento mejoró. Lorena se dio cuenta y me asignó para liderar un nuevo proyecto con un cliente importante. La oportunidad venía con la promesa de otro ascenso si salía bien, lo que podría aumentar mi salario a $75,000. Por primera vez, podía visualizar un futuro en el que no solo fuera financieramente estable, sino que prosperara. Un mes después de irme, por sugerencia de Renata, comencé a ver a una terapeuta. ¿La doctora? Leonora se especializaba en dinámicas familiares y me ayudó a entender que lo que había experimentado era un patrón común en familias con un trato desigual hacia los hijos. Te asignaron el papel de la responsable,
la cuidadora, desde una edad temprana, explicó durante nuestra segunda sesión. A tu hermana le asignaron el papel de la que necesitaba cuidados. Ninguna de las dos eligió estos roles, pero ambas los interpretasteis. ¿Por qué harían eso mis padres?, pregunté, genuinamente confundida. ¿Por qué invertir todo en Catalina y esperar que yo me las arreglara sola? Los padres a menudo recrean inconscientemente patrones de sus propias crianzas, explicó la doctora Leonora. O pueden ver aspectos de sí mismos en un hijo que quieren nutrir o corregir. Lo importante ahora es reconocer que no merecías un trato desigual y que tienes derecho a establecer límites. Los límites se convirtieron en mi enfoque en la terapia. Aprendí que podía amar a mi familia y al mismo tiempo protegerme de sus patrones dañinos. Podía desearles lo mejor sin sacrificar mi bienestar por su beneficio. Estos eran conceptos revolucionarios para alguien que había sido criada creyendo que la obligación familiar superaba todas las necesidades personales. Al final de mi segundo mes por mi cuenta, me había sentado en una rutina que se sentía sostenible. Mi apartamento, aunque pequeño, se había convertido en un santuario decorado con plantas y obras de arte que reflejaban mi gusto personal. Me había unido a un grupo de senderismo local a través de Paloma y había hecho varios nuevos conocidos que no sabían nada de mi drama familiar. Estaba destacando en el trabajo, ahorrando dinero de nuevo y durmiendo mejor de lo que lo había hecho en años. Entonces llegó el fin de semana de las 29 llamadas perdidas, y todo cambió de nuevo. Las primeras semanas después de mi partida parecieron confirmar que había tomado la decisión correcta. Los mensajes de mis padres mostraban más preocupación por las molestias que les había causado que por mi bienestar. Los mensajes de mi madre oscilaban entre los chantajes emocionales, después de todo lo que hemos hecho por ti, y las exigencias, tienes que volver a casa inmediatamente y discutir esto como una adulta. Mi padre, que siempre había sido más pasivo en los conflictos familiares, se hacía eco principalmente de los sentimientos de mi madre, aunque ocasionalmente intentaba un tono más conciliador. A través de Renata, que todavía tenía contacto con mi familia, me enteré de que mis padres les habían dicho a parientes y amigos de la familia que yo estaba pasando por una fase o teniendo una crisis del cuarto de vida. Enmarcaron mi partida como un acto de rebelión en lugar de una respuesta a años de trato desigual. Esta narrativa tenía dos propósitos: los absolvía de cualquier responsabilidad y me posicionaba a mí como inestable e irrazonable. Unas 3 semanas después de que me fuera, las tácticas cambiaron. Mi madre comenzó a enviar mensajes más largos y emotivos a través de Renata. Dile a Marisol que la echamos de menos y que solo queremos hablar. La casa se siente vacía sin ella. Estos llamamientos eran más difíciles de ignorar que las exigencias airadas, pero la doctora Leonora me ayudó a reconocerlos como otra forma de manipulación. Fíjate en que todavía no hay ningún reconocimiento de tus sentimientos ni de los problemas que te llevaron a irte, señaló durante una de nuestras sesiones. La verdadera reconciliación comienza con el reconocimiento. Alrededor del mes, mi familia comenzó a involucrar a parientes lejanos en sus esfuerzos por contactarme. Mi tía Pilar, la hermana de mi madre con la que siempre había tenido una relación cercana, llamó a Renata repetidamente hasta que ésta, a regañadientes, le transmitió el mensaje de que Pilar quería verme. Acepté reunirme con ella para almorzar en una cafetería lejos de mi nuevo apartamento. La reunión comenzó de manera cálida, pero rápidamente reveló su verdadero propósito. Tu madre está destrozada, dijo Pilar después de los saludos iniciales. No puede entender por qué abandonarías a tu familia de esta manera. Te contó lo de la exigencia de $1.500 de alquiler justo después de regalarle un Tesla a Catalina, pregunté. Pilar pareció incómoda. Bueno, ahora tienes un buen trabajo, y los padres tienen derecho a pedir a los hijos adultos que contribuyan al hogar. $800 era mi contribución. 1.500 era subsidiar el coche de Catalina, repliqué. La conversación se deterioró a partir de ahí, y Pilar finalmente admitió que le había prometido a mi madre que averiguaría dónde vivía yo. Me fui sin terminar mi comida ni proporcionar ninguna información sobre mi nuevo hogar. La semana siguiente, Pilar apareció en mi lugar de trabajo, causando otra escena incómoda. Esta vez, Lorena fue menos comprensiva. Necesitas resolver lo que sea esto, dijo con firmeza. No puedo tener dramas familiares interrumpiendo la oficina. Esa noche, llamé al móvil de mi padre, el primer contacto directo que había iniciado desde que me fui. Respondió de inmediato, su voz una mezcla de alivio y cautela. ¿Marisol?
¿Estás bien? Estoy bien, dije. Pero necesito que tú y mamá dejéis de enviar gente a mi trabajo. Está afectando a mi empleo. No tendríamos que recurrir a tales medidas si simplemente hablaras con nosotros, respondió, con un tono defensivo asomando en su voz. Tu madre está muerta de preocupación. No voy a tener esta conversación ahora mismo. Simplemente dejad de contactar con mi lugar de trabajo. Ya me pondré en contacto cuando esté lista. Colgué antes de que pudiera responder. Fue una pequeña afirmación de un límite, pero se sintió significativa. La siguiente revelación llegó a través de Paloma, que se había convertido en una amiga cercana. Se había encontrado con Catalina en una cafetería local, y sin saber nuestra conexión, había entablado conversación cuando Catalina admiró las pegatinas de su portátil. De alguna manera, surgió el tema de los trabajos. Mencionó que recientemente perdió su puesto de marketing y se mudó de nuevo a casa, informó Paloma. Dijo que la empresa tuvo despidos inesperados. Parecía bastante deprimida. Esta información cambió algo en mi comprensión de la situación. Si Catalina estaba desempleada y viviendo en casa, los ingresos del hogar de mis padres habían disminuido significativamente mientras que sus gastos habían aumentado. El momento coincidía perfectamente con su repentina exigencia de más alquiler por mi parte. A través de preguntas cuidadosas a Renata, que todavía seguía las redes sociales de la familia, me enteré de más cosas. El Tesla había tenido un accidente solo 2 semanas después de la graduación. Catalina no había resultado herida, pero el coche había sufrido daños significativos. Peor aún, resultó que mi hermana no había contratado una cobertura de seguro adecuada, dejando a mis padres a cargo de la franquicia de $5.000 para las reparaciones. Además, Renata descubrió a través de amigos en común que la pequeña empresa de contabilidad de mi padre estaba pasando por dificultades. Había perdido a 2 clientes importantes en los últimos meses y tuvo que despedir a un empleado. El panorama financiero se estaba aclarando, y no era nada bueno. 6 semanas después de mi partida, la situación volvió a escalar cuando mi madre de alguna manera consiguió mi dirección de correo electrónico del trabajo y comenzó a enviar mensajes diarios. La mayoría eran súplicas emocionales, pero algunos contenían información preocupante. La presión arterial de tu padre está por las nubes por el estrés que has causado, decía uno. Así es como nos pagas todo lo que hemos hecho por ti. No respondí, pero sí reenvié sus correos electrónicos a mi cuenta personal, creando un registro de la comunicación por consejo de la doctora Leonora. Documenta todo, había sugerido. Ayuda a mantener la claridad cuando las emociones se desbordan. El verdadero shock llegó 2 meses después de que me hubiera ido. Renata me llamó sonando molesta. Acabo de encontrarme a tu tía Pilar en el supermercado, dijo. Marisol, están diciendo a la gente que tuviste una especie de crisis nerviosa. Dicen que te volviste paranoica y delirante y que por eso te fuiste. Pilar me preguntó si había notado algún comportamiento preocupante en ti. La revelación me dejó sin palabras. Una cosa era que mis padres estuvieran enfadados o dolidos por mi partida, pero difundir activamente mentiras sobre mi salud mental era un nuevo nivel de bajeza. Era un intento calculado de desacreditarme, de asegurarse de que si alguna vez hablaba de las verdaderas razones para irme, nadie me creería. Ese fin de semana, di un paso significativo para recuperar mi narrativa. Escribí un correo electrónico tranquilo y objetivo a varios miembros de la familia y amigos cercanos de la familia, explicando mi decisión de mudarme y abordando los rumores sobre mi salud mental. Estoy bien y prosperando en mi nueva vida independiente, escribí. Mi decisión de irme se basó en consideraciones financieras y en un deseo de independencia a los 25 años, ambas opciones adultas perfectamente normales. Me entristece saber que se están difundiendo explicaciones alternativas sobre mi partida. Las respuestas fueron esclarecedoras. Varios parientes expresaron sorpresa por la versión de los hechos que les habían contado. Unos pocos ofrecieron apoyo y comprensión. Otros mantuvieron su lealtad a la narrativa de mis padres. La familia había comenzado a polarizarse en torno a la situación, lo cual fue doloroso, pero también clarificador. Casi 3 meses después de que me hubiera ido, las cosas llegaron a un punto crítico. Durante un solo fin de semana, mi teléfono registró 29 llamadas perdidas de varios miembros de la familia, incluyendo números que no reconocía. Algo había sucedido claramente.
Me enteré a través de Renata de que mis padres habían convocado una reunión familiar de emergencia para discutir la situación de Marisol. Lo que sea que se dijo en esa reunión había movilizado a toda la familia extendida para intentar contactarme. No devolví ninguna de las llamadas, pero sabía que una confrontación era ahora inevitable. La pregunta ya no era si, sino cuándo, y en los términos de quién. La respuesta llegó al día siguiente, cuando mi madre apareció sin previo aviso en el edificio de mi apartamento. Nunca supe cómo mi madre encontró mi nueva dirección. Quizás había contratado a alguien, o tal vez un pariente bien intencionado la había descubierto y se la había pasado. En cualquier caso, un lunes por la tarde, exactamente 3 meses después de haberme ido de casa, volví del trabajo y la encontré sentada en el vestíbulo de mi edificio. Mi primer instinto fue dar media vuelta e irme para evitar la confrontación. Pero algo me detuvo. Una voz que sonaba notablemente como la de la doctora Leonora: la evasión prolonga el problema. A veces, tienes que atravesar el fuego para llegar al otro lado. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi madre parecía más pequeña de alguna manera, su apariencia usualmente perfecta un poco desaliñada. Cuando me vio, se levantó rápidamente, alisándose la falda con manos nerviosas. Marisol, dijo, con la voz entrecortada. ¿Por fin? ¿Cómo me has encontrado?, pregunté, manteniendo la distancia. ¿Acaso importa? Soy tu madre. ¿De verdad pensabas que iba a dejar que desaparecieras de nuestras vidas? Había tanto que desentrañar en esa declaración, tantas suposiciones sobre propiedad y derechos. Pero el vestíbulo de mi edificio no era el lugar para esa conversación. Podemos hablar en mi apartamento, dije, llevándola hacia el ascensor. El viaje hasta el 4º piso fue silencioso y tenso. Mientras caminábamos por el pasillo, vi cómo observaba la alfombra gastada, las paredes rozadas, la evidente falta de lujo. Su expresión era una mezcla de desdén y preocupación que me revolvió el estómago. Al abrir mi puerta, le hice un gesto para que entrara. Mi estudio estaba limpio y organizado, pero innegablemente pequeño. Cada centímetro cuadrado había sido cuidadosamente considerado y utilizado. No se parecía en nada a la espaciosa casa donde había crecido, pero era mío, pagado con mi propio dinero, decorado a mi gusto. Mi madre se quedó en el centro de la habitación, mirando a su alrededor con una expresión que no pude descifrar del todo. Lástima, juicio, sorpresa. Aquí es donde has estado viviendo, dijo finalmente. Este es mi hogar, respondí, enfatizando la palabra. ¿Quieres un poco de agua? Es todo lo que tengo para ofrecer. Negó con la cabeza y permaneció de pie, aunque había una silla justo a su lado. Yo misma tomé asiento, sin querer darle la ventaja de la altura en esta conversación. Tienes que volver a casa, Marisol, comenzó sin preámbulos. Esto ha durado demasiado. Sea cual sea el punto que intentabas demostrar, ya lo has demostrado. No intentaba demostrar ningún punto, dije con calma. Estaba tomando una decisión sobre mi vida. Tengo 25 años, mamá. No necesito vivir con mis padres. ¿Pero irte así, sin siquiera hablar con nosotros? ¿Y por qué? Por una simple petición de alquiler que cualquier adulto debería estar dispuesto a pagar. $1.500 no es una simple petición cuando llega el mismo día que le regaláis a Catalina un coche de $60.000, señalé. El contraste dejó muy claro cuál era mi lugar en las prioridades de la familia. Su rostro se sonrojó. Eso es completamente diferente. Eso fue un regalo de graduación. Yo también me gradué, con honores. A mí me dieron una tarjeta de gasolina. No podíamos permitirnos más entonces. Y tú siempre has sido tan independiente, tan capaz. Así que se me castiga por ser responsable mientras que a Catalina se la premia por hacer lo mínimo. La expresión de mi madre se endureció. Por esto no podemos tener una conversación razonable contigo. Siempre has estado celosa de tu hermana. Era el mismo guión de siempre, la misma desviación y desestimación de mis sentimientos. Pero esta vez, no retrocedí. No se trata de celos, dije con firmeza. Se trata de justicia, de reconocimiento, de sentirme valorada en mi propia familia. ¿Por qué Catalina vive en casa sin pagar alquiler mientras a mí me exigíais $1.500? Mi madre desvió la mirada, y en ese momento,
vi cómo algo se resquebrajaba en su fachada. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Necesitamos el dinero, admitió en voz baja. El negocio de tu padre está en apuros. Tenemos deudas de tarjetas de crédito por los gastos de la Universidad de Catalina. Y ahora ella ha vuelto a casa después de perder su trabajo, con pagos del coche que estamos ayudando a cubrir porque no puede permitírselos. Ahí estaba, por fin, la verdad. Entonces, se suponía que yo debía subsidiar vuestros errores financieros y el estilo de vida de Catalina, dije, no como una acusación, sino como una constatación de hechos. Tú tienes un buen trabajo. Eres estable. Solo necesitábamos un poco de ayuda hasta que las cosas mejoraran, respondió. La familia ayuda a la familia, pero no es ayuda cuando se exige sin explicación, sin reconocimiento, sin aprecio, señalé. Es explotación. Se estremeció ante esa palabra. Eso es algo terrible que decirle a tu madre. Es algo terrible darse cuenta de eso sobre tus padres, repliqué. ¿Alguna vez considerasteis pedirme ayuda directamente, explicando la situación y solicitando asistencia temporalmente? En lugar de eso, lo disfrazasteis de alquiler y me hicisteis sentir como una carga en mi propia casa familiar mientras celebrabais a Catalina. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades no dichas. Mi madre se miraba las manos, girando su anillo de bodas alrededor de su dedo. ¿Qué tan mal están las finanzas?, pregunté finalmente. Levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Mal, admitió. Las reparaciones del Tesla costaron $5.000 que no teníamos porque Catalina no contrató el seguro adecuado. Tu padre perdió a sus 2 clientes más grandes el año pasado. Hemos estado usando tarjetas de crédito para mantener las apariencias. La verdad es que, dudó, y luego continuó. Contábamos con tu aumento de alquiler para ayudar a hacer los pagos mínimos. La revelación debería haberme enfadado, pero en cambio, sentí una extraña sensación de calma. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El comportamiento de mis padres no había sido por querer más a Catalina, al menos no del todo. Había sido por desesperación financiera y mala planificación, chocando con el orgullo y el sentimiento de merecerlo todo. No puedo arreglar esto por vosotros, dije con suavidad pero con firmeza. No puedo volver a casa y pagar $1.500 de alquiler para resolver problemas que no creé. Entonces, ¿de qué sirvieron todos los sacrificios que hicimos por ti?, preguntó, la ira volviendo a encenderse. ¿La educación, las oportunidades? Se supone que los hijos deben cuidar de sus padres con el tiempo. Habría ayudado si lo hubierais pedido honestamente, le dije. Pero no así. No siendo manipulada y haciéndome sentir menos valiosa que Catalina. Mi madre se levantó bruscamente. Veo que esto ha sido un error. Claramente no te importa lo que le pase a tu familia. Mientras se dirigía hacia la puerta, yo permanecí sentada. Si me importa, dije en voz baja. Pero también me importa lo que me pasa a mí. Por primera vez en mi vida, me estoy poniendo a mí primero, y no me voy a disculpar por ello. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, sin mirar atrás. El cumpleaños de tu padre es el próximo domingo. Le gustaría que estuvieras allí. No era exactamente una rama de olivo, pero era algo. Un reconocimiento, quizás, de que la puerta no estaba completamente cerrada entre nosotros. Lo pensaré, respondí. Después de que se fuera, me senté sola en mi pequeño apartamento, sintiéndome extrañamente empoderada. La confrontación que había temido durante meses finalmente había ocurrido, y me había mantenido fiel a mí misma. No había capitulado, no había aceptado rescatarlos de su desastre financiero. Pero tampoco había roto la relación por completo. Era un equilibrio delicado, uno que apenas estaba aprendiendo a mantener. Esa noche, llamé a la doctora Leonora y le conté la conversación. Estableciste un límite y lo mantuviste incluso bajo presión, señaló con aprobación. Eso es un progreso significativo. Pero todavía me siento culpable, admití. Están en problemas financieros, y yo tengo ahorros. La culpa no es lo mismo que la responsabilidad, me recordó. Puedes elegir ayudarlos en tus propios términos si quieres, pero no estás obligada a sacrificar tu bienestar por malas decisiones que no tomaste.
Era una distinción que todavía estaba aprendiendo, la diferencia entre apoyar a la familia y permitir la disfunción. Pero por primera vez, me sentí capaz de encontrar esa línea y mantenerla. La semana siguiente a la visita de mi madre fue de profunda reflexión. Finalmente me había mantenido firme, había mantenido mis límites y había dicho mi verdad. Pero las secuelas me dejaron con emociones complejas que procesar. Durante una sesión de terapia particularmente esclarecedora, la doctora Leonora me ayudó a entender que la resolución no sería un final de película perfecto. Las relaciones saludables requieren una negociación continua, explicó, especialmente cuando se reconstruyen después de una disfunción. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de relación quieres tener con tu familia en el futuro? Era una pregunta profunda que necesitaba tiempo para considerar. No quería cortarles el contacto por completo, pero tampoco podía volver a los viejos patrones que me habían menospreciado. Tenía que haber un camino intermedio. Después de mucho pensar, decidí contactar directamente a Catalina. De todos los miembros de mi familia, ella era quizás la menos culpable de la situación. Había sido criada para esperar un trato preferencial, nunca le habían enseñado responsabilidad financiera, y ahora se enfrentaba a consecuencias para las que no estaba preparada. Acordamos vernos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Cuando llegó, me sorprendió lo diferente que se veía de la jubilosa graduada de hacía 3 meses. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por unos sencillos vaqueros y un suéter. La arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por una postura encorvada que hablaba de derrotas recientes. «Te ves bien», dijo después de un saludo incómodo. «La independencia te sienta bien». «Gracias», respondí, genuinamente conmovida por el inesperado cumplido. «¿Cómo te van las cosas?» Se encogió de hombros, removiendo su café sin rumbo. «Bastante mal, la verdad. Perdí mi trabajo después de 2 meses porque la empresa redujo personal. El Tesla se dañó y el seguro apenas lo cubrió porque contraté la póliza mínima. Mamá y papá discuten todo el tiempo por dinero, y todos me culpan de que te fueras. No esperaba tanta honestidad. No me fui por tu culpa, le aseguré. Me fui porque necesitaba establecer mi propia vida y porque la disparidad en cómo nos trataban se hizo demasiado obvia para ignorarla. Catalina se quedó en silencio por un momento. Siempre supe que me favorecían, admitió finalmente. Simplemente no pensé en lo que eso significaba para ti. Era más fácil no cuestionarlo. No fue tu culpa, dije. Tú no creaste la dinámica. No, pero me beneficié de ella. Levantó la vista, encontrándose directamente con mis ojos. Lo siento, Marisol. Debería haberme dado cuenta de lo que pasaba y haber dicho algo. Su disculpa, inesperada y sincera, abrió algo dentro de mí. Brotes de lágrimas que no me había permitido derramar en meses de terapia y reflexión. Gracias por decir eso, logré decir. Pasamos las siguientes 2 horas hablando con más honestidad que nunca. Catalina reveló que nuestros padres siempre me habían presentado como la perfecta, el estándar que ella nunca podría alcanzar académica o profesionalmente. Aunque le habían dado ventajas materiales, la habían cargado con bajas expectativas y una comparación constante. Decían cosas como, ¿por qué no puedes ser organizada como Marisol? O Marisol nunca necesitó ayuda con sus deberes, explicó. Me hacía sentir que yo era la decepción, incluso con todos los regalos y la atención. Yo también compartí mi perspectiva, como las responsabilidades financieras y el abandono emocional habían moldeado mi visión de mi valor en la familia. Al final de nuestra conversación, ambas habíamos obtenido valiosas ideas sobre cómo el enfoque disfuncional de nuestros padres nos había dañado de maneras diferentes pero igualmente significativas. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté cuando nuestra reunión llegaba a su fin. Tengo una entrevista de trabajo la próxima semana, dijo. Nada glamuroso, solo trabajo administrativo, pero es algo. Y estoy buscando compañeras de piso para poder mudarme también. No puedo seguir viviendo en esa casa con toda la tensión. Sentí una oleada de orgullo por ella por dar estos pasos. Suena como un buen plan. Si necesitas ayuda para prepararte para la entrevista, estaré encantada de ayudar. De verdad. Parecía sorprendida. Después de todo, seguimos siendo hermanas, dije simplemente. Al despedirnos, me abrazó con fuerza. Te eché de menos, susurró.
A la verdadera tú, no a la versión de la que hablan mamá y papá. El siguiente paso fue más difícil. Después de consultar con la doctora Leonora, decidí asistir a la cena de cumpleaños de mi padre, pero con límites claros establecidos. Conduje mi propio coche para poder irme cuando lo necesitara. Llevé un regalo modesto pero considerado, un libro de su autor favorito, y lo más importante, me preparé mentalmente para posibles manipulaciones o chantajes emocionales. La cena fue tensa pero, en última instancia, productiva. Mi madre estuvo fría al principio, pero se suavizó un poco a medida que avanzaba la noche. Mi padre, quizás humillado por las dificultades financieras o simplemente cansado del conflicto, hizo un esfuerzo por hablar conmigo sobre mi trabajo y mi nuevo apartamento sin juzgar. Cuando inevitablemente surgió el tema del dinero, estaba preparada. No puedo pagar el alquiler de un lugar en el que no vivo, dije con calma cuando mi madre insinuó sus continuas necesidades financieras. Pero estaría dispuesta a ayudaros a crear un presupuesto y un plan financiero si queréis. Mi oferta, que devolvía la responsabilidad a sus manos mientras seguía extendiendo mi apoyo, los tomó por sorpresa. Después de un momento de silencio, mi padre asintió. Nos vendría bien la ayuda, admitió. Nunca he sido bueno con las finanzas personales, aunque lo hago profesionalmente para otros. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase en nuestra relación. Durante las siguientes semanas, ayudé a mis padres a crear un presupuesto realista, identificar gastos innecesarios y desarrollar un plan para pagar sus deudas de tarjetas de crédito. No les di dinero directamente, pero sí ofrecí mi conocimiento y apoyo. Mi madre se resistió al principio, incómoda con la inversión de roles de que su hija le diera orientación financiera. Pero a medida que su situación mejoraba gradualmente gracias a una mejor gestión, su actitud se suavizó. Eres buena en esto, reconoció después de una sesión particularmente productiva. Siempre fuiste sensata con el dinero. No fue exactamente una disculpa por los años de trato desigual, pero fue un reconocimiento de mi valor, lo que se sintió como un paso adelante. 6 meses después de irme de casa, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado. Mi estudio, que una vez fue un refugio de emergencia desnudo, se había convertido en un acogedor santuario decorado con plantas, libros y obras de arte que reflejaban mi personalidad. Había recibido el ascenso en el trabajo, lo que elevó mi salario a $75,000 y abrió nuevas posibilidades profesionales. Mi círculo de amistades se había expandido más allá de Renata para incluir a Paloma y a varias otras personas que me conocían como soy ahora, no como la persona que mi familia había definido que era. Lo más significativo es que había desarrollado un sentido de autoestima independiente de la validación externa. A través de la terapia y la experiencia, había aprendido que mi valor no dependía de cuánto daba, cuán responsable era o cuán bien cumplía las expectativas de los demás. Era digna de amor y respeto simplemente porque existía, un concepto que me habría parecido ajeno solo unos meses antes. Mi relación con mi familia continuó evolucionando. Todavía había momentos difíciles, malentendidos e intentos ocasionales de arrastrarme de nuevo a los viejos patrones. Pero con cada interacción, me sentía más segura para mantener límites saludables sin dejar de ofrecer una conexión genuina. Catalina consiguió su trabajo administrativo y encontró compañeras de piso, mudándose de la casa de nuestros padres para comenzar su propio viaje de independencia. Nuestra relación se fortaleció a medida que nos apoyábamos mutuamente a través de estas transiciones, ya no competidoras por la aprobación de los padres, sino aliadas en el establecimiento de nuestras identidades adultas. Mis padres progresaron lenta pero firmemente en la solución de sus problemas financieros y, quizás más importante, en reconocer el daño que su trato desigual había causado. Mi padre, especialmente, hizo esfuerzos por reconocer su parte en la dinámica. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto por las dos, me dijo durante un raro almuerzo a solas. Exigiéndote a ti porque eras capaz, consintiendo a Catalina porque parecía necesitarlo. Nunca consideré cómo podría sentirse eso desde tu perspectiva. No era una comprensión completa, pero era genuina, y la acepté como tal. Un año después de la cena de graduación que lo cambió todo, organicé una pequeña reunión en mi apartamento, que recientemente había cambiado por uno de un dormitorio en el mismo edificio. Mis padres y Catalina asistieron, junto con Renata, Paloma y algunos otros amigos. La conversación fue a veces incómoda, pero mayormente cálida. Mientras miraba a este diverso grupo de personas que habían desempeñado diferentes roles en mi viaje, sentí una profunda sensación de gratitud.
Había aprendido que la familia no se trata solo de lazos de sangre o historia compartida. Se trata de respeto mutuo, apoyo genuino y la libertad de ser tu yo auténtico. A veces eso significa crear distancia, establecer límites o alejarse por completo. Otras veces significa reconstruir sobre cimientos más saludables. El camino rara vez es lineal o se completa del todo. Todavía hay días en que surgen viejas inseguridades, en que cuestiono mis decisiones o siento el tirón de las expectativas familiares. Pero esos momentos ya no me definen ni determinan mis elecciones. He descubierto que defenderte no es un único acto de valentía, sino una práctica diaria de autorrespeto. Si hay una lección que compartiría de mi experiencia, es esta: tu valor no se mide por lo que das o lo que recibes. Es intrínseco, inalterable y enteramente tuyo. Nadie puede disminuirlo sin tu permiso. Y el momento en que realmente crees eso, es el momento en que comienzas a vivir en tus propios términos. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de tu familia que te trataron injustamente? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien priorizar su propio bienestar. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda que nunca es demasiado tarde para crear la vida que mereces.